Sigamos adorando a Dios para prepararnos para la palabra. Para prepararnos para recibir la enseñanza. Y reconocemos, como hemos cantado, que Jesucristo es el Rey y Señor de nuestras vidas. Y venimos a adorarle y a exaltarle porque solo Él merece la gloria y la honra, toda alabanza. Gracias, gracias Padre Celestial por habernos dado una salvación tan grande y por tenernos en este tiempo, en estas circunstancias, en este momento de la historia de tu iglesia, Señor, porque estamos siendo testigos de que se acerca el día de tu venida y por eso queremos venir a tu palabra y guiarnos y ser dirigidos plenamente por ella, sin temor de las cosas que han de venir, porque el cristiano se goza, se alegra de que el día de nuestra redención está cada vez más cerca. Gracias en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, queremos venir a tu palabra. Pedimos que tú nos dirijas, que me des la gracia para compartirla con toda claridad, para presentarla clara y directamente, y que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos alumbre el entendimiento, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Buenos días, mis hermanos, qué gusto verles. Estamos ya 4 semanas que con la de hoy que nos hemos estado congregando físicamente y vamos a seguirlo haciendo mientras las indicaciones de la autoridad nos lo permitan, con la distancia, con el cubrebocas, cuidándonos, tomando las medidas, pues obviamente minimizamos el riesgo. Fíjense, vamos ya el próximo domingo a terminar esta serie Cristiano de Verdad. Hoy es la enseñanza 59, ya verán la serie que sigue, pero vamos a terminar esta, van a ser 60 enseñanzas en total y vamos a continuar con esta gran encomienda que Jesucristo nos dio. Yo quiero que nos quede muy claro que esta encomienda que vemos en Mateo 28, 18 al 20 es para ti y para mí. A veces la leemos y decimos, eso es para los evangelistas, eso es para los pastores, yo soy un creyente más. Si tú has nacido de nuevo, eres un discípulo y a ti y a mí se nos manda de parte de Jesucristo lo siguiente, dice: y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decíamos que esta enseñanza, algunas Biblias la titulan la Gran Comisión, se le conoce como la gran encomienda del discípulo de Cristo, porque además es el encargo final de Jesucristo antes de ir a la diestra del Padre. Y es un mandato, insisto, para todo cristiano. Todo cristiano de verdad debe estar cumpliendo este mandato. Por eso empieza Mateo 28, 18, decíamos hace 8 días, donde Cristo les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Y veíamos que esa palabra potestad, exousia, en el griego habla de autoridad sin límite. Jesucristo tiene autoridad sin límite sobre toda la creación, simple y sencillamente por derecho de creación. Él es libre y soberano de hacer con su creación lo que quiera. Él tiene exousia, toda potestad, toda autoridad. Y por supuesto el creyente toma esa autoridad como absoluta. Sabe que lo que Cristo dice nos toca ¿qué? Obedecerlo sin cuestionamiento alguno. Y por esa autoridad dice el 19, por tanto, es decir, porque tengo toda potestad, toda exousia, toda autoridad, ir. Y les decía que esa palabra pureomai en el griego habla de viajar, caminar, vivir, andar, seguir. Es decir, donde quiera que estemos, ¿qué debemos hacer? Ir y hacer discípulos. Es un mandato, ir y hacer discípulos. Nosotros no tenemos la capacidad de convertir a nadie. Eso es un hecho milagroso que sucede cuando alguien arrepentido de sus pecados cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero a partir de ese momento, el verdadero discípulo empieza a discipular a quienes realmente han nacido de nuevo, a los que comienzan en la vida cristiana. Tenemos que discipularlos, enseñarles, darles las primeras enseñanzas, ir y hacer discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Mateo 28:20, estoy abreviando porque lo vimos la gran parte hace 8 días, y ahí lo dice el versículo 20, porque es válida la pregunta, pastor, ¿cómo hago un discípulo? ¿Cómo ser un instrumento en manos de Dios para formar discípulos que crezcan, que maduren, que también después estén discipulando a otros? Ahí lo dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué debemos hacer para ser discípulos? Enseñarles lo que Cristo ha mandado, ni más ni menos. Y lo que Cristo ha mandado, ¿dónde está? Aquí. Tenemos la Biblia, nos toca enseñarles lo que Cristo ha mandado. No nos ha mandado a enseñar el último libro del gran evangelista, del gran predicador, esos que son unos bestsellers en las librerías cristianas y te lo recomiendo. Y el otro día yo creo que se le chispoteó, pero hay un pastor, Sana Doctrina, yo creo que ese día algo pasó porque puso ahí, le recomiendo este libro, todo cristiano debe leerlo. Y yo pensé que iba a poner la Biblia. Y recomendó un libro que seguramente tiene contenido bueno, correcto, doctrinal. Pero el libro que todo cristiano debe estudiar y predicar y enseñar para discipular a otros es la Biblia. Amén. Ese es el libro. Entonces, debemos enseñar, y decíamos que esa palabra enseñándoles es la palabra griega didasco, de donde viene didacta, didáctico, autodidacta, y significa enseñar o instruir, pero yo enfatizaba hace 8 días y quiero dejarlo muy en claro. Esa palabra didasco habla de una enseñanza, escuchen, metódica, sistemática y ordenada. La enseñanza que debemos dar debe ser metódica, ordenada y sistemática. Para eso debemos prepararnos, escudriñar las Escrituras, para enseñar de una manera ordenada a los nuevos discípulos, sistemática, ordenada, metódica, es decir, le empezamos paso 1, paso 2, mira, las primeras enseñanzas, las doctrinas fundamentales, y debemos ser ordenados. Eso nos manda la palabra de Dios. Cuando tenemos un nuevo cristiano y tú a lo mejor ya tienes tiempo, le quieres como dar todo, ¿no? Ya que conozca todo de una vez lo que yo sé, pero tenemos que ser ordenados.
metódicos, sistemáticos, primero el 1, luego el 2, o sea, no vamos a empezar con un nuevo convertido a explicarle el libro de Daniel. Muchas veces ni lo comprendemos en toda su expresión, porque el libro de Daniel y Apocalipsis lo vamos a comprender cada vez más conforme se acerca la venida del Señor. Vamos teniendo mayor entendimiento porque vamos viviendo ya las cosas que se están cumpliendo. Entonces debemos ser ordenados, metódicos al enseñar. Por eso debemos prepararnos. Por eso en las iglesias tenemos estudios bíblicos, los martes tenemos un estudio sistemático, ordenado, metódico, estamos estudiando segunda de Pedro, versículo por versículo y ordenadamente, y vamos con el versículo 1 y el 2 y el 3, y de pronto hemos avanzado y vamos aprendiendo, y eso que voy aprendiendo puedo usarlo también para discipular a otro. Porque si yo tengo un nuevo cristiano y le hablo de pronto de Noé, y luego le hablo de Caín que mató a su hermano, y luego le hablo de las trompetas del Apocalipsis, y luego le hablo de las copas de la ira, y luego le digo del arrebato, va a decir, a ver, no entiendo. Les decía que incluso hasta para compartir el evangelio a un incrédulo hay un orden. 1 Corintios 15:3, Pablo lo mencionaba. Porque primeramente os he enseñado, primeramente, les decía, esta palabra habla de orden de importancia. Pablo llega a Corinto por primera vez a evangelizar. No habían escuchado el mensaje del evangelio. ¿Y qué hizo Pablo? Dice, porque primeramente les enseñé, a ver, por orden, sistemático. ¿Qué les enseñó primeramente? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y todo lo que va alrededor, suponemos que ahí claramente les explicó, somos pecadores, el ser humano es pecador, la paga del pecado es muerte, nacemos en pecado, merecemos la condenación, pero Cristo murió por nuestros pecados. Pero también dice que les enseñó conforme a las Escrituras. Eso es fundamental. Todo lo que enseñamos debe estar conforme a las Escrituras. Y luego dice que también les enseñó que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y dice nuevamente, conforme a las Escrituras. Mi enseñanza, tu enseñanza a un discípulo debe ser conforme a las Escrituras. ¿Perdón? Conforme a las Escrituras. ¿Se fijan el orden? Con orden. Yo sé que a veces quisiéramos a un nuevo convertido, a lo mejor tienes un familiar que vino a Cristo y quieres llenarlo de todo, con orden, de a poquito, a ver, primero esto, primero la A, la B, incluso como pastores, a veces quisiéramos traer mucha enseñanza y a ver este domingo, a ver de qué les hablo y el próximo no sé qué, pero debemos poner orden para enseñar, como dice ahí Mateo 28:20, didasco. Enseñándoles con orden, sistemáticamente, metódicamente. Así debemos hacerlo. Ahora, yo conozco enseñanzas muy ordenadas, pero no bíblicas, ¿no? Hay enseñanzas o libros, por ejemplo, que dice los 7 pasos para la prosperidad económica del cristiano, y tienen un orden bien establecido, Paso 1. Declara, decreta, paso 2, paso 3, muy ordenados, pero poco bíblicos. ¿Me explico? Entonces, tiene que ser ordenado. Y dice ahí mismo, Mateo 28:20, ¿qué es lo que debemos enseñar? Escuchen, que guarden todas las cosas que nos ha mandado. Debemos enfatizar, si estás discipulando a alguien, si le estás compartiendo a alguien que está caminando recién en el Señor, debemos enseñarles que guarden todo lo que Cristo ha mandado. Y todo lo que Cristo ha mandado está en la Biblia. No hay otro libro, aquí está, y ahí debemos enfatizar. Mis hermanos, yo les decía un mensaje, hay mensajes. Cuando yo estaba preparando hace muchos años la serie de los falsos profetas, pues tuve que recetarme varias de esas predicaciones para ver, a ver dónde andaban, cómo estaban las herejías que enseñaban, y de repente sí te sacan una que otra lagrimita.
Y ay, bien emocionante, y ya estás cayendo ahí, pero te das cuenta, espérame, pero eso no es bíblico. Y ahí estás llorando, pero no es bíblico. Y te das cuenta, no, por bonito que sea un mensaje motivador, emocionante, si no tiene un claro sustento en la palabra de Dios, es otro mensaje, es otro evangelio, eso no es lo que se nos mandó a enseñar. Por eso, como dice Juan 5:39, tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Saben qué significa escudriñar? Erenau en el griego significa escarbar originalmente. Y eso es lo que debemos venir a la Biblia. A ver, voy a enseñarle a alguien y le escarbas, a ver qué dice aquí, a quién se lo dijo, cómo se lo dijo. O sea, no nada más por encimita, ¿se dan cuenta? Escudriñar es escarbar, escudriñar es investigar. Tenemos que ser metódicos para estudiar, para poder enseñar ordenadamente, metódicamente, escudriñar. Insisto, por eso tenemos los estudios en la iglesia, ahorita los martes, los domingos una enseñanza en series, etcétera, pero eso nos prepara para enseñar metódicamente, porque es lo que dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y este es un mandato para todo cristiano. Y el énfasis ahí es guarden. ¿Se acuerdan qué dos cosas significa guardar? Número uno, obedecer. Y el cristiano es insistente. Tú estás discipulando, o yo como pastor ahorita los estoy discipulando. Uno va a ser insistente. Hermanos, obedezcan. Mujeres casadas, sujétense. Esposos, amen a sus esposas. Hijos, sujétense a sus padres. Hermanos, sujetémonos a toda autoridad, porque toda autoridad es dada por Dios. Y ahí va a estar uno duro y dale, obedezcan, 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 obedezcan. Es lo que Cristo nos mandó, enseñar que guarden, que obedezcan. Y ahí vamos a estar. Es una tarea que no acaba. Y el que es cristiano de a de veras, que está siendo discipulado, va a empezar a obedecer, con luchas, ¿no? Con batallas, pero va a querer obedecer, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer, y ahí va a estar el nuevo cristiano recibiendo la enseñanza, queriendo obedecer. Yo me acuerdo cuando discipulas a jóvenes, que me tocó hace muchos años discipular a jóvenes, verlos sus luchas. Hermano, usted dijo que huyamos de las pasiones juveniles, pero ¿qué cree? Ahí en la prepa una chica me está coqueteando, pero yo oro y ¿qué hago? Y ahí está tratando de obedecer. Y con la gracia de Dios somos más que vencedores, vencemos, amén. Ahora, ¿qué pasa si un discípulo de Cristo, alguien a quien está discipulando, pasa el tiempo y no obedece? Porque si pasa, la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:14, 2 de Tesalonicenses 3:14, fíjense lo que dice: si alguno, el que sea, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese, vean qué dice, señaladlo y no se junten con él para que se avergüence. ¿De qué nos habla aquí la Biblia? Insisto, de alguien que ha decidido no obedecer. No sé, a lo mejor alguien te dice, ¿sabes qué, hermano? Yo no me voy a sujetar a mi marido. Ya decidí, no, yo no me sujeto. Sí, dice la Biblia, y no obedece de una manera ya voluntaria. Llega un momento en que tenemos que tomar esta acción. Se le señala y no te juntas con él. Ahí dice, para que se avergüence. Y les voy a decir una cosa, en esta expresión habla de lo siguiente: cuando un verdadero discípulo se da cuenta que por no obedecer los hermanos empiezan a señalarlo y empiezan a no juntarse con él, se va a avergonzar. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Se va a dar cuenta que anda mal y va a volver al camino de la obediencia. El verdadero discípulo, esa acción que de pronto parecería falta de amor,
va a producir que el verdadero cristiano que de pronto no está obedeciendo lo que se nos ha enseñado en la palabra, en ese momento se va a avergonzar y va a decir, estoy mal, con razón no me quieren hablar. Y en ese momento el verdadero cristiano vuelve a la obediencia. Por eso dice el versículo 5, fíjense lo que dice, no lo tengas como enemigo, amonéstalo como hermano. A ver, hermano, ¿por qué está en esto, hermano? Y va a llegar un momento en que le dejas de hablar, se le señala, se le deja en claro que está en desobediencia abierta y voluntariamente, y ese cristiano se va a avergonzar y finalmente volverá al Señor. Ahora, si no es cristiano, de veras, y el ver una conducta o una clara obediencia a la palabra de que el que no obedece se le señala, no se junta con él, se va a ofender y se va a ir a pare de sufrir. O al centro mundano, o amistad mundana, o qué sé yo, porque no, aquí, no me siento bien. Pero es lo que dice la palabra de Dios, Mateo 28:20. Hay que enseñarlos a obedecer. Y ahí va el cristiano, irá obedeciendo, insisto, con sus luchas, con sus batallas. A mí una vez se me acercó una hermana y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Si viera lo que me cuesta sujetarme a mi esposo. Pero ahí voy, hermano. De cada 5, ya nada más fallo 2. Pero ahí estoy en la batalla. ¿Se fijan la diferencia a alguien que de plano dice, pues yo no me sujeto? O yo no me obedezco a mis padres porque, no sé, mi papá es gruñón. Pero una cosa es reconocer que hay una lucha, una batalla, y decir, ahí voy en la lucha. Y ya la veía como a los 2, 3 meses. No, ya, hermano, de cada 5 ya 4. Y ahí va creciendo. Entonces, ahí Mateo 28:20, la palabra guardar, decíamos hace 8 días que significa también permanecer. Habla de alguien que permanece en la práctica de algo. El cristianismo no es una moda, ay, como que un rato sí medio obedezco y ya. No, es una vida de permanencia. La palabra permanecer significa no moverse. Tenemos que enseñarles a no moverse de lo que dice la palabra de Dios, a no movernos ni a la izquierda ni a la derecha. Eso identifica al verdadero discípulo. Obedece y no se mueve de la verdad bíblica. De repente, insisto, una cosa es la lucha y la batalla, pero otra cosa es que te muevas y te vayas por otro camino. Fíjense lo que les dijo Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, escuchen lo que dice, el cual, número 1, recibieron, habla de que lo creyeron, pero vean lo que dice, en el cual perseveráis. Esa es una característica del verdadero discípulo, persevera. Aquí la palabra perseverar es el griego istemi, que significa no moverse, estar firme, quedarse en un lugar. Si la Biblia dice esto, ahí me quedo. Que están enseñando por allá que estamos en el siglo XXI, que las cosas ya cambiaron, yo no me muevo. El matrimonio es entre hombre y mujer. Yo de ahí no me muevo, pero dicen ahora que se han dado cuenta que también puede. Yo no me muevo, esto es lo que dice la Biblia, persevero en lo que dice la palabra de Dios, y dice ahí el 2, por lo cual asimismo, fíjense el sí condicional, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creíste en vano. La palabra retener, catejo en el griego, significa también mantenerse firme. En otras palabras, escuchen, la evidencia de que alguien es salvo es que se mantiene firme en la palabra, es que permanece. Es claro la enseñanza de la palabra de Dios, insisto, con luchas y batallas. Con luchas y batallas. ¿Cuántos hoy reconocen que están batallando en algún área de su vida?
Estamos batallando, estamos en la carne, pero oramos, Señor, hoy aprendí que tu palabra dice que ame a mis enemigos y mi vecino de enfrente siempre me saca la lengua. Pero debo de amarlo, Señor, y ahí estás en la lucha, y la próxima vez que te saca la lengua, le dices, Dios te bendiga. Pero de corazón, ¿eh? No, sí, porque Dios te bendiga, y por acá le sacas la lengua, y como traes cubreboca ni te la ve, pero no se vale. Mis hermanos, el cristiano batalla y lucha para obedecer porque estamos en la carne. Pero dice 1 Juan 5:4 que todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Vencemos. Hay luchas, hay batallas. A lo mejor de 5 batallas, 2 como que caíste, pero te levantas. Y ahí vas y vamos creciendo. Y conforme le enseñamos al que está conociendo la palabra, más de la palabra, le enseñamos metódicamente, sistemáticamente, ordenadamente la palabra, va a ir creciendo, va a ir fortaleciéndose, va a ir de victoria en victoria. Pero nosotros debemos enseñarles, yo como pastor debo de enseñarles para que vayamos de victoria en victoria. Y repito, la evidencia de que alguien nació de nuevo es que permanece. Dice 1 Juan 2:19, que lo conocemos muy bien. Dice Juan, hablando de unos que salieron de la iglesia, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, nuevamente la misma palabra, habrían ¿qué? Permanecido. No es tanto permanecer literalmente en una iglesia local, sino en la palabra y en la obediencia a la palabra. Hubieran permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los verdaderos cristianos, no una denominación, no una iglesia local. Salieron, salieron del camino de la verdad. Amén. Entonces, lo que identifica, insisto, 1 Corintios 15, 1 y 2. Lo que identifica al verdadero cristiano es que persevera, que retiene la palabra. Y así debemos estar con a quien discipulamos, y así debe estar el pastor. Hermanos, obedezcan, hermanos, sujétense, hermanos, no dejen de congregarse, hermanos, y ahí va a estar uno, y a veces algunos dicen, ya chole, pastor, no tiene algo acá motivador que acá que nos prenda en fuego. ¿No? Así, ¿no? Es deber de todo pastor, de todo ministro de la Biblia, de todo cristiano que está enseñando a alguien, enseñarles, como dice ahí la palabra de Dios en Mateo 28:20, que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Es lo único que necesitamos. Y aquí, yo se los he dicho desde hace años, de aquí a que el Señor me llame o nos llame juntos o lo que sea, en esta iglesia cuidaré que se enseñe, que se guarde todo lo que Cristo ha mandado. Amén. Y el cristiano debe imitar a Jesucristo. Jesucristo es el máximo ejemplo de obediencia. Dice Filipenses 2:8 que fue obediente, ¿de qué manera? Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, queda claro Mateo 28:20, enseñarles que guarden, que permanezcan, que obedezcan todo lo que Cristo ha mandado. Todo lo que Cristo ha mandado. Como dice Santiago 1:22, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Verdad? Entonces, porque eso identifica a un cristiano que guarda lo que Cristo ha mandado, que obedece y permanece. ¿Queda claro ese concepto de guardar? Obedece y permanece. Cristo dijo en Juan 8:31, había muchos que ahí decían creer en Él, y fíjense lo que dice Jesucristo. Dijo entonces a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. No te mueves de la palabra, no andas de aquí para allá. Si tú no te mueves de mi palabra,
verdaderamente eres mi discípulo. Por eso esta serie se llama Cristianos de a de veras, discípulos verdaderos, verdaderos discípulos, porque el que permanece en la palabra del Señor, ese es verdaderamente su discípulo. Vamos a decirlo de manera negativa: el que no permanece en la palabra no es su discípulo, así de claro. Notan el sí condicional: si permanecieres. Leámoslo a la inversa: si no permaneces en mi palabra, no seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, regresando a Mateo 28:20, dice: ¿qué debemos enseñar? Que guarden ¿qué? Todas las cosas que Él ha mandado. ¿Qué debemos enseñar? Todo lo que sepamos, lo que hemos aprendido, todo, no debemos casarnos con un tema. Todo lo que Él ha mandado, ni más ni menos. Dice Apocalipsis 22:18, que conocemos muy bien: hay una maldición para quienes, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas. Cuidado con agregarle y decir, de repente somos muy dados a decir, como dice allá en la Biblia, no me acuerdo dónde, ayúdate que yo te ayudaré. Y tú dices, a ver, ¿dónde? A veces damos por hecho cosas que por ahí mencionan, que dice la Biblia. Aseguremos que no le estemos añadiendo lo que no dijo. Por eso dice: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá a él las plagas que están escritas en este libro. Pero tampoco quitarle, vean el versículo 19: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, quitare. Hay predicadores que dicen, de esto no lo predico. Hay cosas que no les gusta predicar y las saben. Una cosa es que no las haya uno estudiado y decir, pues me voy a preparar más para enseñarlo, pero hay quienes literalmente le quitan. Yo les decía que hace muchos años hay un señor que se llama Carlos Alarraqui y entrevista a personajes de todo tipo. Y un día invitó a un señor de apellido Witt, todos saben quién es, y le dijo, oye, ¿y tú hablas del infierno? Y dice, yo no predico del infierno porque la gente se ofende. ¿Qué está haciendo? Quitando algo que yo de eso no predico, para que la gente no se ofenda. ¿No? Ahí dice, si alguno quitare las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay de aquel que le quite o le agregue, que quieras quitar algo, decir esto no lo enseño ni me lo guardo. No, dice Mateo 28:20 que enseñemos, que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Hay personas que dicen, ay pastor, ¿por qué no nos enseña del amor? Enseñemos del amor de Dios, pero también vamos a enseñar de que Dios es un Dios de juicio, que Dios, dice Hebreos 12:6, al que ama, disciplina. O sea, tenemos que hablar de todo, de todo. Una vez me dijo un hermano, ay, mire pastor, yo, la verdad, en mi iglesia, dice, yo solo predico del amor de Dios. Y está bien predicar del amor de Dios, no está mal, pero si no le hablamos a la gente otra cualidad de Dios, que Dios es fuego consumidor, que Dios juzga, entonces nos estamos quedando incompletos en el mandato. Hay que enseñar todas las cosas. ¿Se acuerdan de Pablo? Conocemos ese pasaje en Hechos 20:26. Está despidiéndose del liderazgo de la iglesia, de pastores a los que él discipuló, les enseñó todo. Fíjense lo que les dice: por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo dice, yo estoy tranquilo delante de Dios, no tengo culpa de nadie de ustedes. ¿Por qué? Escuchen 27, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. No me guardé nada, de lo que yo supe, no me guardé nada.
Porque hay temas de pronto que como pastor, por ejemplo, cuando estudiamos la Biblia libro por libro, ahí no hay cómo brincarte, ¿eh? Porque a veces predicando por series escoges un tema y te enfocas a un tema y ya en otra serie otro tema, pero cuando vas libro por libro, tocan todos los temas. No debemos rehuir enseñar todo lo que Dios dice. Dice la Nueva Traducción Viviente, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Como pastores no nos debemos echar para atrás. Esto dice la Biblia y aunque me quede vacío. Yo les conté, y algunos quizás no lo sepan, otros lo saben, pero en aquel tiempo cuando estábamos predicando hace unos 11 años, 2007, no, ya como 14, 13 años, bueno, ya ven, se van los años volando. Estábamos predicando la serie de los falsos profetas. Cuando comenzamos la serie, tenía yo poco de haber dejado el trabajo del banco y estaba de lleno en la iglesia y yo bien emocionando predicando la serie de los falsos profetas y la iglesia empezó a disminuir en número. Porque si llegan, hermano, usted está juzgando y no se meta con cash. Y yo, no, pues ves que mire, hermano, y si no nos vamos, de verdad, ¿eh? Y quienes estuvieron desde el principio saben que en el lugar donde estamos llegamos a tener más de 150 personas, había reuniones que llenaba y de repente 100, 80, nos quedamos como con 30. Y yo le escribí a un pastor que aprecio y que amo en el Señor y le digo, ¿qué hago? Se están yendo. ¿Qué estás predicando? No, pues tal. ¿Saben qué me dijo? Predica la palabra. Y de ahí nos fuimos, ¿a dónde nos fuimos de domingo 10? ¿Te acuerdas a dónde nos fuimos? A Sweet Pintel, bueno, nos bajamos acá a Lomas, pero a lo que me refiero es, no debemos rehuir. De repente sí daba, Señor, me estaré equivocando y yo checaba el sermón, Señor, pues es que tú me llevaste a este tema, tengo que denunciarlo, pues ya me reseté. En aquel tiempo era enlace, hoy YouTube es lo de hoy, ¿no? Pero en aquel tiempo era enlace y veía una predicación a ver qué encontraba y salió ese tema y la gente se empezó a ir. Literalmente se empezó a ir. Pero no debemos echarnos para atrás de tocar todos los temas que sean necesarios de la palabra de Dios. Hay pastores que, por ejemplo, les encanta la escatología. La escatología es la rama de la teología que estudia pues todos los eventos futuros, las señales del fin, etcétera, etcétera, y es apasionante. Pero no podemos quedarnos hablando nada más de escatología. Y aquí hemos hablado, ¿se acuerdan? Antes de que acabara el año hablamos de las señales del fin, un panorama de Apocalipsis, pero debemos tocar todos los temas, todos los temas. ¿Se imaginan que yo me pare cada domingo y les diga, Cristo viene, mis hermanos, hoy vamos a hablar de que Cristo viene? Gloria a Dios. Y el próximo, mis hermanos, Cristo viene, y entonces vamos a hablar de que Cristo viene. Y el próximo domingo, hermanos, ¿y a qué hora les voy a hablar de la conducta del cristiano? Que tengan una conducta, como dice la palabra de Dios, como Timoteo, ejemplo de amor, de conducta, de fe, de esperanza. O sea, sí, Cristo viene, lo estamos viendo las noticias que simplemente lo que hacen es ratificar que claramente la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, pero no podemos centrarnos en un solo tema. Tenemos que enseñar todo lo que Dios quiere que sepan, todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esto va a hacer que un discípulo que está enseñado en todas las cosas crezca, madure y no se deje llevar por esos falsos profetas que están surgiendo. ¿Cuántas personas conocen ustedes que no les enseñaron bien, que no los discipularon bien, que a lo mejor fueron a una iglesia y le dijeron, a ver, ¿quién de aquí tiene una necesidad? No, pues yo. ¿Quién de aquí tiene enfermedad? No, pues yo. Recibe a Cristo y ya todo se acabó y Dios te quiere prosperar. Y entonces se van emocionados y cuando vienen las aflicciones, ¿qué hacen? ¿No les enseñaron Juan 16:33? ¿Qué dice Juan 16:33? Cristo dijo, en el mundo, ¿dónde vivimos? En el mundo tendréis aflicciones.
Esa palabra en el griego significa estrechez, habla de dificultades económicas, físicas. ¿El cristiano tiene aflicciones, sí o no? Pero si yo me paro aquí y yo declaro que no me tocará la puerta, ni la enfermedad, ni nada, había un libro muy famoso de un pastor de allá de Chihuahua que se llamaba La maldición de la pobreza, y en términos prácticos decía que si eres pobre y tienes necesidad, estás maldecido. Cuando Pablo vivió escasez, hubo momentos en su vida que padeció hambre. Pregunta, ¿estaba bajo maldición? ¿O hay pruebas, aflicciones que Dios permite con un propósito? Entonces, por eso, Hechos 20:27, no debemos rehuir anunciarles todo el consejo de Dios. Por eso dice Mateo 28:20, enseñarles sistemáticamente todas las cosas. Y por eso, si tú estás enseñando a alguien, prepárate. A ver, hoy le voy a hablar de la gracia y estudias. Y a ver, pastor, fíjese, estoy enseñando sobre la gracia a un nuevo cristiano, y te preparas para enseñar sistemáticamente, con orden, todo lo que Cristo ha mandado. ¿Se imaginan que un día conocí de una iglesia que el pastor hacía encuestas? ¿Qué quieren que predique el pastor el próximo domingo? Y ahí les pasaba una hojita. ¿Sabes qué quieren que predique después de esta serie? Me acuerdan pasarles una encuesta al rato. No, y les pasaba encuesta. Y imagínense que el pastor predique por encuesta, pues si no estamos en el gobierno, ¿no? No, el pastor debe orar para enseñar todo el consejo de Dios, todo lo que Cristo ha mandado. Y de repente encontramos temas que Dios quiere que hablemos, hay que hablarlos. Aquí hablamos, me acuerdo del tema de la familia, pues empezamos bien bonito, el esposo, la esposa, sujétese, pero también hablamos del divorcio, que dice la Biblia, Dios aborrece el divorcio. Y hay que hablarlo, y de pronto tienes divorciados en la iglesia, y a ver, pastor, y ya, bueno, ya después platicas con ellos, a ver, miren, pues esto dice la palabra, ustedes qué hicieron, etcétera. Pero tenemos que dar todo el consejo de Dios. Y si a alguien no le gusta o no le agrada, ahí sí, sorry, ¿no? Bien, disculpe usted. Porque dice 1 Timoteo 6:3, fíjense, conocen bien ese pasaje, si alguno, el que sea, así sea un pastor internacional, doctor, apóstol, pseudoapóstol, profeta, si alguno enseña otra cosa y no lo que Cristo ha mandado, entendemos, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, fíjense, la palabra conformar en el griego significa amoldarse. Esto dice la Biblia, yo me amoldo, yo me apego a lo que dice la Biblia. Si lo dice la Biblia, yo me amoldo. Muchos quieren amoldar la Biblia a sus ideas. No, yo me amoldo a lo que dice la Biblia. Pero si alguien no se amolda, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿saben qué es lo que provoca finalmente las sanas palabras de Jesucristo y la doctrina? Dice aquí que es conforme a la piedad. La palabra piedad es la enseñanza de la palabra de Dios que nos acerca a Él. Vivir piadosamente es vivir cerca de Dios y de su palabra. Eso hacen las sanas palabras, acercarnos a Dios. Pero si alguno no se amolda, enseña otra cosa, dice el versículo 4. Conocemos esas palabras, solo se lo recuerdo. Está envanecido. ¿Qué significa envanecido? Vacío, hueco. Está vacío, está hueco. Pero además dice, nada sabe. O sea que es un ¿qué? Ignorante. Y delira. ¿Se acuerdan que esa palabra griega noseo significa enfermo de la mente? O sea, loco. Entonces fíjense, dice la Biblia, está vacío, ignorante y loco. Les voy a poner un ejemplo, mis hermanos, porque esto lo dice la Biblia, yo no lo estoy inventando. De repente dice, no, es que ese pastor está loco, pero en este sentido, ya delira. Miren lo que enseña, miren,
Yo he escuchado mensajes donde, por ejemplo, predicadores ya no se conforman a lo que dice la palabra de Dios y en su predicación citan a Confucio, citan no sé, al escritor Márquez, o citan a quien les gusta, a Pinochet, no sé, como dijo Gandhi, así decía uno. Y a cada rato en su prédica citó como 3 veces a Gandhi. ¿Por qué no decir como dice la Biblia? ¿A poco no es, si es la única poderosa? Pero, mis hermanos, tenemos que enseñar lo que Cristo ha mandado. Ahí está Mateo 28:20, enseñar todas las cosas. De otra manera, alguien que enseña otra cosa, repito, 1 Timoteo 6:4, está vacío, ignorante y loco. Ayer que estaba yo terminando esta parte, dije, a ver si encuentro un ejemplo para que vean ustedes que muchos están, de los que están ahora en el YouTube, porque yo cité varios en la serie de falsos profetas que les acabo de mencionar, pero siguen igual, vacíos, más ignorantes y más locos. ¿Por qué lo digo? Miren, me encontré de un cuate que se dice apóstol, su esposa se dice profetisa, pero además ya no es su esposa, ya se divorció, lo está demandando por el negocio, así le llaman a la iglesia, su negocio están demandando. Pero quiero leerlo para que, mira, pon el siguiente versículo que trae el 3 y el 4, porque vean ese pasaje y escuchen lo que dijo este cuate. Esto es reciente de este señor Maldonado, se apellida. Y ustedes juzguen si de acuerdo a la Biblia no está vacío, ignorante y loco. Dijo lo siguiente, ahí está con su congregación, se llama el Rey Jesús, llenísima. Yo me enojé con Dios y le dije, Señor, veo a un impío jugador de fútbol soccer que tiene 30 carros y uno de ellos le vale $500,000 y otro 2 millones y otro 3 millones y otro impío tiene un avión de 50 millones que viaja por el mundo prostituyendo gente y otro impío es un multimillonario que no siembra para Jesús. Yo le digo, Señor, yo aquí dando toda la vida con la lengua afuera, ganando almas, restaurando familias, ¿dónde están mis millones? ¿Cómo lo ven? Pero no es todo. Dije, Señor, estoy hasta la coronilla de que el malo tenga billete y nosotros los hijos de Dios tenemos siempre que pelear para ganar ese billete. Y remató diciendo que el Señor le debía mucho dinero. ¿No está vacío, hueco, loco, ignorante? Pero ¿saben qué? La iglesia le aplaudió. Amén. Aleluya. Cuando el Señor estaba blasfemando, ¿qué? ¿Dios le debe? Si fuera cierto que realmente está restaurando familias, ganando almas para Cristo, esa sería su labor. Pero ni siquiera está haciendo eso, está engañando, manipulando, transando, haciendo, ¿cómo dice la palabra de Dios? Mercadería del evangelio. Pero eso es lo que está pasando. Pero si tú discipulas a alguien en todas las cosas que Cristo ha mandado, los va a identificar, va a decir, ese está loco. Porque eso dice la Biblia. Pero ¿por qué creen que llenan esos auditorios aún en medio de una pandemia? Bueno, sé que en Estados Unidos muchos vacunados, lo que sea, pero llenan sus auditorios. ¿Por qué creen? 2 Timoteo 4:3, que lo conocemos muy bien. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Saben qué significa concupiscencias? Pasiones desordenadas que batallan en nuestra carne. Repito, ¿a poco no, con lo que acabo de leerles de este señor Maldonado, no cabe en la descripción de 1 Timoteo 6, 3 y 4? No se conforma a las sanas palabras,
de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, sino que está envanecido, nada sabe y delira. Y en su delirio se lleva a varios. Por eso nosotros debemos hacer lo que dice Mateo 28:20. Ir y hacer discípulos, dice, enseñándoles que guarden, que obedezcan, que permanezcan en todo lo que Cristo ha mandado. Y tú tienes la responsabilidad, en cualquier iglesia, en esta o en cualquiera, a ver, eso que dijo el pastor, ¿está de acuerdo en lo que Cristo ha mandado? Tenemos que ser como los de Berea, ¿se acuerdan? Escudriñaban cada día las escrituras, Pablo les había predicado y escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Ustedes chequen, a ver, ¿no será que el pastor acá está? Chéquenlo porque puede pasar. Fíjense lo que dice Pablo, es otro contexto el versículo, pero quiero tomar una frase de ahí, de 1 Corintios 4:6, donde dice Pablo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos y por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Es otro contexto, el versículo tiene una riqueza maravillosa, pero el principio es claro, no pensar más de lo que está escrito. ¿Necesitamos algo más de lo que está escrito? Una vez llegó una persona y me dijo, pastor, yo me voy de aquí, ya no me llenan sus enseñanzas, pura Biblia, dice. O sea, quieren algo más. Y entonces cuando oyen que por allá hay una nueva revelación, que por allá viene un pastor que trae nueva enseñanza, cuando la Biblia dice que regresemos a las sendas antiguas, y las sendas antiguas es lo que está escrito. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Salmo 19:7. Fíjense lo que hace en nosotros, lo que hace en ti, lo que hace en la persona que discipulas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es la palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, nuevamente la palabra de Dios, es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinados, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Necesitamos algo más que la palabra de Dios? En lo absoluto. Por eso termino por hoy y regresamos en 8 días a terminar ahora sí esta serie. Mateo 28:18. Por eso tenemos que atender este mandato. Dice, se acercó Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, gente de cualquier raza, condición social, económica, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y en 8 días vemos esta última parte. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La buena noticia es que en esta tarea de hacer discípulos no estamos solos. Él está con nosotros todos los días. Lo que Cristo nos manda finalmente aquí es, vayan y enseñen lo que yo dije. Enseñen lo que la palabra de Dios dice. Vamos a despedirnos en oración. Padre Celestial, qué claro mandato nos da tu palabra. Qué responsabilidad y qué privilegio tenemos de poder ir y anunciar el evangelio y enseñar todas las cosas que nos has mandado. Yo te pido que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros reflexionemos. ¿Estamos haciendo discípulos?
Estamos enseñando las cosas que tú nos has mandado. Yo como pastor estoy enseñando todas las cosas que nos has mandado. Tú, mi hermano, mi hermana, estás enseñando, estás discipulando a otros. Y si estamos discipulando a otros, lo estamos haciendo enseñando todas las cosas que Él ha mandado, enseñándoles que guarden, que obedezcan, que permanezcan. Esa es nuestra labor. Y la palabra de Dios hará que ese discípulo crezca, madure, después haga otros discípulos y esos discípulos crezcan y maduren y hagan otros discípulos y seamos parte de la extensión del reino de los cielos para que muchas personas más escuchen el único y verdadero evangelio. ¿Quieren ponerse de pie? Padre Celestial, gracias nuevamente por tu palabra, por este tiempo, Señor. Te pido que lo que hemos oído sea, como dice Santiago 1:22, que seamos no tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que cada uno de nosotros estemos discipulando a alguien. Siempre hay alguien a quien enseñarle tu palabra. Que estemos activos. Esta es la labor de la iglesia. No llenarnos de estudios dentro de la iglesia, sino ir y hacer discípulos allá afuera, que finalmente se congregarán, crecerán y obedecerán tu palabra, pero tú nos mandas a ser discípulos donde quiera que estamos. Gracias por tu palabra y danos la gracia para seguir firmes y adelante enseñando tu palabra y tu verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén.